El Grupo Independiente del Palmar, el GIP, concurre a las elecciones municipales de una manera un tanto especial, que nos va a explicar su dirigente. Manuel Valle Ramírez nació en Coripe hace 50 años, pero con solo 9 se trasladó a esta pedanía utrerana de conocido pantano y enigmática iglesia. Allí formó su familia, se casó y tuvo 2 hijos. Ha dedicado su vida al duro trabajo del campo y a la industria, a disfrutar de sus 2 grandes aficiones, la música y el deporte, y a luchar al frente de distintas asociaciones y colectivos por una vida mejor para su familia y sus paisanos. En estos días en los que nos hemos propuesto acercaros el programa político de cada uno de los candidatos a la alcaldía, también queremos ceder un espacio en esta televisión, en Telecable Utrera, para un partido que es un tanto particular por las características en que concurre a este proceso electoral. Es el Grupo Independiente del Palmar de Troya, que pertenece a la ELA y que forma parte también de nuestro pueblo. Tenemos aquí a Manuel Valle, muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenido. Como decíamos, es un partido un tanto distinto a los restantes en cuanto a su manera de concurrir a estas elecciones, ¿no? La entidad local autónoma del Palmar de Troya tiene un proceso un poco distinto, ¿no? Que nos gustaría dejar claro a los utreranos porque hay mucha gente que lo desconoce. Sí. Bueno, ante todo, muy buenas tardes y encantado de poder estar contigo aquí. El proceso es sencillo, lo que pasa es que, claro, hay que conocerlo. Allí concurre en una urna, que es la urna verde, para que explicarlo lo más sencillo posible, una urna verde que es para el alcalde, o en este caso presidente de la ELA del Palmar. Y en una urna blanca, la normal que hay en cualquier colegio electoral de Utrera, es para concejales. Claro, nosotros nos tenemos que presentar allí en el Palmar, que se presenta una persona, que en este caso soy yo, y en Utrera, pues como cabeza de lista por el Grupo Independiente. ¿Por qué en Utrera y en esa lista? Porque claro, de esa lista, el número de votos que se obtengan en los colegios electorales del Palmar, el número de votos de las papeletas blancas, sale, por la ley DON, sale el número de concejales que tendrá este grupo. Por eso tenemos que presentarnos en Utrera también, con una lista de 25 más, o 20, no quiero recordar, son 22 más suplentes. Una lista igual que los partidos, como cualquier partido. Y de esa lista, repito, es donde salen los concejales para el Palmar. Es un proceso que mucha gente desconoce, ¿no? Sí. Que en estos días yo que decía, bueno, son 7 los partidos que concurren a las elecciones municipales y todo el mundo me preguntaba, bueno, pero el Grupo Independiente del Palmar, ¿por qué va a las elecciones municipales? Pues precisamente por esto, ¿no? Por esto, sí, porque se puede dar el caso en una ELA, que es distinto a... se puede dar el caso de que se presente un grupo, una persona para alcalde en el Palmar y no se presente en Utrera, que de hecho creo que ha sido así, salvo que haya algo ahí secreto, creo que ha sido así. Hay un partido nuevo que se ha hecho y se presenta solamente en el Palmar. ¿Qué puede ocurrir? Pues sencillamente que si mayoritariamente votan los vecinos del Palmar a ese grupo, pues podría darse el caso que tuviera un alcalde, pero que no tuviese concejales, no tuviera concejales. Entonces, lógicamente sería ingobernable, porque claro, un alcalde, si no tiene concejales, a la hora de aprobar cualquier tipo de medida, pues no podría hacerla. Claro, no tiene apoyo. Exactamente. Bueno, y lo pueden hacer como en solitario, como es tu caso, ¿no?, con el Grupo Independiente del Palmar, y también dentro de uno de los partidos al respaldo de representantes que ya concurren a las elecciones municipales, ¿no? No, vamos a ver, allí para tú, claro, si te refieres, por ejemplo, a el PSOE presenta allí candidatos y claro, los votos serían los concejales serían de la lista del PSOE de aquí de Utrera, que de hecho nosotros también nos presentamos una vez así, llegamos a un pacto que ya más adelante explicaremos con el PSOE y también fue así sí se puede hacer. De otra forma sería imposible porque el número de concejales tiene que salir de la lista que se presenta aquí a Utrera. Claro, hay obligatoriedad de que haya presencia en Utrera, ¿no? De que concurran a los comicios de Utrera. Claro, no puede ser de otra forma. Para obtener concejales no puede ser, o en este caso vocales, que son los de la ELA, no puede ser de otra forma. Bueno, pues para aquellas personas que desconozcan al Grupo Independiente del Palmar, aunque no es nuevo en política, tiene muchos años de trayectoria, vamos a explicarle un poquito los comienzos, ¿cómo surgió? Sí. Bueno, esto surgió aproximadamente en el año 98 y era porque nosotros nos sentíamos, los palmareños nos sentíamos un poco abandonados
por el gobierno, que en aquel entonces estaba presidido por don C. Dorado, y nos sentíamos, pues la verdad, que un poco abandonados. Entonces nosotros decidimos de que la forma que podíamos reivindicar y obtener lo que queríamos nosotros era presentando un partido político. Entonces presentamos al grupo independiente, en las elecciones del 99 sacamos un concejal, estuvimos un año un concejal para aquí Utrera, claro, esto que nos daba un poco ser la llave o la bisagra, porque se hizo un pacto el PSOE con Izquierda Unida, pero nosotros estábamos ahí detrás, o sea, un poco la llave también. Y a raíz de esto, pues estuvimos trabajando como, en este caso, nuestro alcalde pedáneo, que al año siguiente ya lo nombraron, pues estuvimos ahí empezando a, digamos, a tantear como, porque nosotros siempre queríamos el ayuntamiento, la segregación, como hay San José del Valle, que fueron directamente, San José del Valle se segregó de Jerez directamente. De pedanía a ayuntamiento. Exactamente, no hubo el proceso de ELA. Entonces nosotros, sí es verdad que nos prometieron, se llegó al punto de decir, no, usted el proceso es de ELA. Claro, ¿qué tuvimos que hacer? No había otra forma de hacerlo, pues nos acogimos a la ELA en el año 2003, ya fuimos como entidad local autónoma, sacamos mayoría también allí, y ya pues empezaron a darnos toda la infraestructura, empezamos con todas las subvenciones y demás, y para ir funcionando. Allí, claro, no había prácticamente de nada, ni teníamos un consultorio médico muy antiguo, no teníamos instituto, todos los niños estaban aproximadamente unos 600 niños en un colegio de primaria, estaban primaria y secundaria, o sea, todos juntos. Entonces hicimos el instituto, se hizo una biblioteca nueva, un recinto ferial, una caseta municipal, toda la infraestructura fuimos haciéndola poco a poco. El campo de fútbol, un pabellón cubierto, que ahora por cierto lo están terminando, lo iniciamos nosotros, ahora este equipo lo está terminando. O sea que fuimos dotando de toda la infraestructura que no habíamos tenido. Claro, por eso pedíamos la segregación, porque estamos viendo que un pueblo que de 2.500 habitantes, que entonces sí aproximadamente los podíamos tener, nos quedábamos un poco atrás. Viendo, por ejemplo, Morales, que iba creciendo, con algunos habitantes más, pero iba creciendo, y pueblos de alrededor, que todo el mundo creciendo, y nosotros íbamos para atrás. Pues entonces por eso pedíamos la segregación. Y total, llegamos al año 2007, firmamos un pacto con el PSOE, que nosotros no nos presentábamos aquí en Utrera, y el PSOE no se presentaba en el Palmar. Y la condición de ese pacto, una de las condiciones, que era que en el año 2011 íbamos como ayuntamiento. Llegó el 2011 y no se cumplió. Llegó la esperada segregación. Exactamente, no se cumplió. Y además, meses antes de las elecciones de 2011, aprobaron una ley en el Parlamento que decía que, porque siempre se nos ha achacado que en todo este tiempo nosotros no hemos pedido el expediente de segregación, no lo hemos iniciado. Claro, y nosotros no podíamos iniciarlo porque no teníamos 2.500 habitantes, y esa era una regla imprescindible. Hay que cumplir unos requisitos. Exactamente, ¿no? La ley te decía, entre otras cosas, 15 kilómetros o 12 kilómetros, no recuerdo exactamente, separado del ayuntamiento de matriz, pero una de las cosas esenciales era 2.500 habitantes. No cumplíamos ese requisito, con lo cual no podíamos presentar el expediente. Qué curioso que meses antes de las elecciones aprueban en la Junta de Andalucía, con los votos solamente del PSOE, aprueban una ley que dice que ahora, que es la actual, ¿no?, que ya no es competencia o sea, que quita los 2.500 habitantes. Quita los 2.500 habitantes y tiene que ser aprobado en pleno por unanimidad o por mayoría para la segregación del Palmar o de cualquier ELA. Pero claro... Que ya se ha llevado a pleno. Exactamente, pero se lleva a pleno, pero cuando nosotros, se llevó, creo que en el 2013 creo que fue, cuando en el 2011 el problema que había era que qué partido político iba a decir que estaba a favor de la segregación del Palmar, o sea, segregar 2.500 habitantes cuando perdían, bajaban del número de 50.000 habitantes. Claro, con lo que partido corresponde en dinero. Eso es. Entonces nadie iba a estar a favor de esto.
Pues y además es entendible, nadie va a estar a favor de esto. Claro. Pero porque tendría un perjuicio para Utrera en ese sentido, reciben menos subvenciones, le influye de distintas maneras el ser un municipio de menos de 50.000 habitantes. Ese no es el caso actualmente. No, ya yo creo que, no tengo los datos, pero yo creo que segregando los 2.400 y algo que tenemos nosotros, Utrera cumple los 50.000 habitantes. Claro, y nosotros, entre otras cosas, la ley también te decía que la segregación era posible siempre y cuando no hubiera, no fuese, en algo se perjudicara al ayuntamiento matriz. Claro, si tú vas a perjudicar que te lleva 2.500 habitantes y deja de tener 50.000 Utreras, pues no es lógico, además que no te lo permitía la ley. Entonces, por eso quiero aclarar esto, porque siempre se nos ha dicho, oye, ¿por qué no habéis presentado ustedes antes? Nos hemos presentado primero porque la ley no era favorable a la ley. Después, cuando la aprueban la nueva, entonces cuando el PSOE coge la bandera de la segregación, claro, porque al renglón siguiente llega la ley de Montoro, que siempre la hablamos así para entendernos coloquialmente, que te dice que si hay algún tipo de problema económico en el Ayuntamiento matriz, el Ayuntamiento de Matriz puede suprimir las ELA. Claro, el PSOE dice, como suprima la ELA, nos quedamos sin ELA y volvemos a hacer pedanía. Pues claro, lógicamente, el alcalde con sus promesas y demás, pues tiene que acogerse al expediente de segregación. Muchas veces se habla con soltura o con poco conocimiento de este tema en la calle, porque hemos escuchado siempre muchos comentarios, por ejemplo, bueno, si el Palmar es como una de las grandes barriadas de Utrera, por ejemplo, como la barriada del Tinte, como otra de las barriadas de Utrera que cuentan con una población importante, y esas barriadas no tienen centro médico o esas barriadas no tienen instalaciones deportivas, ¿cómo quiere el Palmar tenerlas? Hay muchos motivos detrás, ¿no? Sobre todo hay una distancia con el municipio matriz y no puede recurrir a todos esos servicios, ¿no? Son los ciudadanos los perjudicados, ¿no? Claro, es que este argumento siempre, hombre, y yo, que conste que yo no puedo decir que no tengan sus razones algunos utreranos de decir, oye, ¿por qué? Pero tú has dicho una razón muy importante, la distancia. Es que no es lo mismo tener que un centro médico allí, que es comarcal, o sea, que allí puede ir de Guadalema, de Trajano, de muchos sitios van allí, de Trajano más lejano, pero de Guadalema, por ejemplo, de la parte del campo de allí, de las parcelas, todo eso van allí al Palmar, y no es lo mismo, está a 5 minutos que tener que venir a Utrera. Claro. Y no es lo mismo. Entonces, claro, en cuanto a las instalaciones deportivas, allí, claro, en un pueblo de 2.500 habitantes, en barriadas aquí, habrá barriadas que no puedan tener instalaciones deportivas, pero porque materialmente es imposible, no hay terreno para hacerlas, pero que se merecen también, pues claro que sí, eso es así. Y después otra de las cosas que se dice también en la memoria de la ELA, que tiene un hecho diferencial, o sea que nosotros tenemos nuestras fiestas diferentes a Utrera, y como Utrera las tiene diferentes a nosotros, y hombre, son cosas que aquello es un pueblo que se ha ido haciendo de vecinos que venían de muchos pueblos, y ya lo que ahora mismo los habitantes que hay, pues ya son muchos nacidos en el Palmar. Hace unos años pues venían de muchos sitios, pero ya hay mucha gente, y sobre todo las nuevas generaciones, 25 o 30 años, pues prácticamente son nacidos allí en el Palmar. Hombre, que son cosas diferenciales con el Ayuntamiento matriz, ni mejor ni peor, pero diferentes. Entonces, es cuestión de identidad, ¿no? Claro, exactamente. Que no es que tengamos nosotros, los palmareños, no es que tengamos nada en contra de Utrera, por supuesto, además agradecido, que siempre lo he dicho, de nosotros que no estábamos en lo que estábamos en su momento en contra era de los gestores de Utrera, porque aquello era una barriada de Utrera, siempre nos decía una barriada de Utrera, pero de las más marginales. Entonces lo que queríamos era tener nuestra propia, gestionar nosotros nuestro propio futuro, que yo creo que eso es lícito y es lógico que se quiera hacer así. Bueno, y en esa votación de la que hablábamos, que se llevó a pleno, votaron todos los partidos a favor, a excepción de Unión Progreso y Democracia, ¿no? Exactamente. Ellos, Unión Progreso y Democracia, pues la verdad que dijo que no, que
que como ahora se tiende más a reagrupar, que ellos pensaban que era mejor la reagrupación que la dispersión. Y yo les decía lo mismo, y además digo siempre lo mismo, nosotros entendemos que ganamos nosotros y gana Utrera. Y yo pongo siempre un ejemplo que yo creo que es bastante gráfico. Nosotros tenemos allí la policía local de Utrera, porque nosotros no podemos tener, la ELA no tiene competencia, es un ayuntamiento pequeñito, pero no tiene competencia ni en policía, que tiene que ser de Utrera, y en urbanismo tenemos que aprobar allí y después volver a aprobar aquí en Utrera. La policía local, allí hay dos policías, por lo menos por la mañana normalmente están casi siempre allí. Estos dos policías, si están allí, no pueden estar aquí. Si nosotros tenemos nuestro propio ayuntamiento, tendríamos nuestra propia policía, con lo cual Utrera ganaría 2 policías más. Eso es solamente en ese tema. En el tema económico, nosotros no le costamos, sino que del presupuesto de Utrera, que por supuesto le viene de la Junta y demás, y del Gobierno central, pero tiene que salir 800.000 euros por lo menos para la ELA del Palmar. Pues claro, lógicamente, si ese dinero no tuviese que pasar por Utrera, no le entraría a Utrera, pero es que nosotros eso nos corresponde, o sea, que no es decir que va a perder Utrera en ese aspecto. Sí perdería, y en este caso le viene mal también, porque Utrera percibe el Palmar recibe sobre unos 60-70.000 euros por tener Utrera más de 50.000 habitantes. En el momento que nosotros nos ofrecemos, esos 50.000 euros los recibiría Utrera, pero nosotros no, allí en el Palmar, sería Utrera quien lo recibiría. Sí. O sea, que aspectos así... que siempre hay en la balanza, bueno, exactamente, pequeñas cosas en las que le puede perjudicar, otras en las que le favorece. Hay una pregunta importante que me gustaría poner sobre la mesa, y es si crees, se sobreentiende también, que la entidad local autónoma está perfectamente capacitada actualmente para el autogobierno. Yo creo que sí. Tanto a nivel económico como político. Sí, esto siempre me lo han preguntado y yo entiendo que sí, y explico por qué. Vamos a ver, llevamos desde el 2003 como entidad local autónoma, con nuestro más o menos, ahora mismo estamos bastante saneados. Cuando nosotros nos fuimos, el equipo que entró decía que estábamos endeudados y al final no eran endeudados ni mucho menos, pero bueno, que funciona perfectamente, como ELA. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando seamos ayuntamiento tendremos más gastos, pero también tendremos más ingresos. O sea que tú pones la balanza y yo entiendo que perfectamente podemos, habrá unas veces que estemos mejor. Esto depende mucho de los gestores. Claro. Si tú, en un ayuntamiento entiendo yo que es como una casa. Si el padre de familia o la madre o quien administre esa casa administra bien, pues llega a final de mes. Pero si administra mal, pues evidentemente no puede llegar bien. Sí es cierto que ahora las ELA están muy controladas, precisamente por eso están muy controladas. Pero ya no por, digamos, los políticos. Los políticos no se pueden salir del carril porque es que están controlados. Sobre todo las ELA, y eso sí lo digo, pues, que es así. Que los ayuntamientos, que si una ELA pasa a ayuntamiento y entra saneado, pues se supone que controlando el gasto bien y no despilfarrando y no esto, pues perfectamente puede funcionar como ayuntamiento. Además, precisamente al comienzo de esta entrevista que comentábamos esta imagen que tenemos de fondo, me decías, pues en ese rótulo, en ese mural, aparecen los lugares más emblemáticos del Palmar de Troya. Y sí que es cierto que tiene potencial, que tiene recursos propios y que tiene diferentes cosas a las que puede explotar, ¿no? Claro, sí. Hombre, allí cuando explique lo del programa electoral puedo hablar sobre ese tema. Esta foto ahí en el mural que vemos estaba hecho, o sí me gustaría de recordar por quién, el proyecto Ribete de los niños de allí del Palmar. El autor era un utrerano y representa, digamos, lo que más o menos no es más importante, sino más que se puede identificar más allí. Representa el Cortijo de Troya, que de ahí el nombre del Palmar, representa la Torre del Águila, que también es importante, representa la presa del Pantano y la laguna de Zarracatín. O sea que son cosas que todo el mundo, yo creo que todos los utreranos conocen y es lo que representa ese mural. Entonces, claro que como potencial, bueno, nosotros creemos allí que el pantano se puede explotar, o sea, puede ser una fuente de ingresos para el Palmar. Para el Palmar y una zona de ocio que esa es una cosa que sí queremos llevar a cabo.
no hemos podido arreglar o intentar meterle mano antes cuando estábamos en el gobierno, y cualquiera me puede decir, bueno, ¿y ustedes por qué no en aquel momento? Porque, como te he dicho antes, veíamos que la infraestructura de nuestro pueblo, lo que era el pueblo en sí, el casco urbano, pues necesitaba muchas cosas. Entonces, hemos ido arreglando cosas que realmente eran necesarias. Y sobre este tema, pues claro, allí se puede hacer un proyecto y ponerlo muy bonito, ponerle cosas, pero claro, nosotros queremos un proyecto para ponerlo bonito, pero un proyecto que sea sostenible en el tiempo, que se pueda sostener y mantener. Claro. Pues claro, de hecho, hace ya muchos años se hizo en una escuela taller, se hizo lo que era las barbacoas, que la hizo Utrera, la hicieron desde aquí, cuando era una pedanía del Palmar, se hicieron unas barbacoas, unas mesitas, claro, y eso como no se ha cuidado, pues se ha ido deteriorando y allí están, que no eso. Entonces nosotros lo que no queremos es invertir en una cosa que cuando pase un tiempo pues ya no esté estropeada o no sea, porque eso ya no es agradable. Tú vas pues nosotros teníamos proyectado unas mesas de madera y una cosa bonita, pero claro, teníamos que buscar la financiación y el mantenimiento, claro. Y eso no era fácil. Ahora queremos retomar y intentarlo de que sea así. Este es uno de los proyectos que tiene al frente el Grupo Independiente del Palmar. No lo hemos dicho, pero en estos momentos gobierna el Partido Socialista, sí. Que concurre también a las elecciones, como me decías. Bueno, y me decías que este es uno de los proyectos, pero hay otros muchos que contempla el programa electoral, ¿no? Sí, bueno. Si te parece, pues destacamos algunos podemos, bueno, a ver, traigo aquí porque lo hemos estado haciendo y demás. Para nosotros es muy importante el tema de la seguridad. De la seguridad me refiero, allí tenemos un problema de inundaciones. En la parte, digamos, yendo de Utrera para el Palmar, la parte más cercana a Utrera, la parte norte, digamos, y sobre todo en la parte sur una urbanización nueva que cumple los requisitos y demás, pero el Palmar lo atraviesa un arroyo salado, como podía ser aquí en el famoso Calzas Anchas, y la verdad que cuando llueve mucho pues se puede inundar. De hecho ha habido a punto de inundaciones y demás, y en una zona ya se ha inundado el Palmar. Entonces lo que nosotros pedimos para como más necesario, que sería una de las cosas más próximas o más importantes que yo haría, porque además el proyecto está hecho y lo único que hay que hacer es meterle mano y empezarlo. Es una especie de muro de contención para que ese agua no llegue al Palmar. Después en el puente que hay, hacerle más amplitud para que ese agua pueda salir. Eso sería una de las cosas más importantes. También hay una calle allí que todo el mundo de los palmareños conocen qué calle es, y que aquello cuando cae 4 gotas, ya a las casas de al lado le entra el agua, porque es una calle que a una tubería, para que no se siga, una tubería de diámetro 400, sí, le entran 6 tuberías de diámetro de 300, claro, es imposible de evacuar el agua. En cuanto a seguridad, eso es lo que yo más importante. Después, en su momento también nosotros pedimos o llevamos nuestro programa una rotonda de entrada en el pueblo, porque creemos que es también importante. Allí es una zona una nacional, que pasa muchos camiones y pasa mucho. Entonces, aquello, hay veces que, claro, la policía no va a estar constantemente allí. Hay veces que pasan los camiones, pasan los coches, que te da mucho, te da miedo. Entonces, la rotonda es la forma más fácil de poder frenar esto y de incorporarse o de entrar en el pueblo también. Pues también, eso en cuanto a infraestructura, sí estaríamos, nos interesaría más estas cosas. Después hay más cosas, porque yo considero que antes que poner tu pueblo bonito, que también hay que ponerlo, yo no me atrevería a decir, mira qué pueblo tan bonito, cuando tengo a vecinos con las botas de goma evacuando agua. No me atrevería a decirlo. Entonces yo me he visto en esa tesitura, me he visto con botas de goma y sacando agua de los vecinos, y yo no quiero que nadie se vea así. Entonces, antes de poner mi pueblo bonito, pues yo quiero tenerlo más seguro. Hay que priorizar, y en este caso la seguridad es exactamente, muy importante. Que después que tú te metas en unas parcelas como nos hemos metido nosotros, y con una máquina media de agua, y eso imponiendo en peligro la vida de los trabajadores, ellos conmigo y yo con ellos también, pues la verdad que no me gustaría de verlo. Y hombre, este equipo de gobierno, por suerte,
y para los palmareños, por suerte, y yo me alegro mucho, no se han visto en ninguna situación de eso. Yo me alegro mucho, pero que ellos están priorizando otras cosas, cuando yo realmente lo digo tal como lo siento, que es así. Yo prefiero de tener antes más seguro el pueblo que no más bonito. Bueno, tú hablas también desde la experiencia de gobierno, claro, ¿no? Es que, ya te digo, son 8 años de gobierno, más 3 de él también gobernando, pero como una pedanía, pertenecíamos todavía a Utrera. Y yo me he visto en muchos casos, y por eso a mí nadie me puede decir, no, es que este hombre no sabe lo que habla. Oye, que sé lo que hablo porque me ha tocado vivir. Y no el político de estar en el despacho y venir los trabajadores, no, el político metiéndose en el agua también, que eso mis vecinos saben que ha sido así. Eso me comentabas, ¿no? Que tú haces política, pero haces política en la calle, ¿no? No, perfectamente, y además que no lo entiendo la política, no la entiendo de otra forma, a este nivel. A más nivel, la política ya me da un poco de repelo, la verdad que me da un poco a un nivel más alto. Ya además corren tiempos complicados, ¿no? Sí, mucho, porque claro, no te levantas un día que no haya un problema de corrupción y de eso. Por suerte, allí en el Palmar de corrupción nadie puede hablar de corrupción con nosotros, hombre, y del equipo de gobierno tampoco creo yo que haya nada, y eso sí lo tenemos. Yo me puedo, para mí de verdad es un orgullo de que yo pueda salir por el pueblo y a mí nadie me tenga que decir, oye, podrán estar de acuerdo con lo que hicimos o podrán estar más acertados o menos, pero nadie me puede decir, este se ha llevado tanto, este no, porque no es así. Yo vivo donde mismo vivía, tengo lo mismo que tenía y ahí estoy. ¿Otros proyectos que tenga el Grupo Independiente del Palmar entre manos? Sí, en empleo, por ejemplo, pues facilitar un poco el empleo en el ayuntamiento, claro, está limitado, pero bueno, las bolsas de trabajo que se hacen, de peón y demás, pero eso sí, hacerlas justas, porque no vemos que sean muy justas las que hay ahora o las que hay ahora, porque entre otras cosas tú no puedes, allí hay muchos vecinos que trabajan en la feria, claro, tú no puedes a un vecino decirle, bueno, tú te vas a la feria, pues yo te espero a que venga de la feria y cuando venga entra, y otro vecino que no trabaja en feria, porque no todo el mundo va a trabajar en la feria, no, espérate que ahora le toca a este porque ha venido ganando su dinero con el sudor de su frente y muy trabajado, pero claro, trae un dinero que el otro vecino no tiene esa oportunidad. También una bolsa de peones, pero claro, ahora no, el que es oficial, por ejemplo, entra de oficial y después vuelve a entrar de peón. Son 2 oportunidades, tampoco lo veo yo eso justo. Pues entonces, ese tipo de cosas, de hacer, por ejemplo, que no tengan 2 oportunidades uno, y sobre todo el que no se espera a la gente. Que tú has pasado tu turno, pues vale, pues. El polígono industrial, que yo sé que es muy complicado, porque ahora mismo nada de eso se mueve, pero al menos un estudio que sea, si no todo entero, yo no sé, de alguna forma, porque facilitar también si allí, por ejemplo, llega una empresa que podría haberla, que quiere montar una fábrica, que quiere montar algo, pues facilitarle de alguna forma el sitio, cualquier cosa. No poner trabas, porque no está la cosa como para poner muchas trabas, ni burocráticas, ni de ninguna forma para que pongan allí eso. Los programas de siempre, el PER, el plan de empleo, el plan Supera, todo eso, es que eso no es que seamos nosotros, eso es que esté el político que esté. Claro, tiene que llevarlo a cabo. Exactamente, lo único que hay que hacer es solicitar y demás. También una escuela taller enfocada a cursos que puedan repercutir después en el pueblo, por ejemplo, jardinería, albañilería, que ya hubo, también, ¿cómo se llama?, agricultura ecológica, informática, que son cosas que pueden, para los jóvenes, que pueden repercutir después en empleo para el pueblo. El aprendizaje es importante, pero si luego tiene una salida laboral mucho mejor, ¿no? Claro. Y también lo que decía del pantano, que también puede ser una fuente de ingresos bastante buena, porque allí, vamos a ver, el que vaya al pantano pasa por el Palmar, y si se tiene que tomar un café, se lo toma allí en el Palmar. Que todas esas cosas son, y después como ocio, pero no solamente como ocio para el Palmar, sino de Utrera va mucha gente allí, de Dos Hermanas sobre todo va muchísima gente allí, pero claro, si aquello se hace un proyecto atractivo, y que pues claro, la gente puede ir con más ganas. Tú vas allí y lo que encuentras es los árboles mal, basura y todo eso, pues no vuelve, eso es así.
Por ejemplo, no sé si voy muy rápido o voy... No, yo creo que nos estamos enterando de muchas de esas propuestas. Vale. En deporte, por ejemplo, en deporte son cosas que cualquiera, que visto desde Utrera, a lo mejor me pueden decir, bueno, ¿y este hombre qué es lo que pide? Que son cosas sencillas, ¿no? Pero, sí. Claro, yo hablo siempre de la perspectiva de mi pueblo, del Palmar. Entonces, por ejemplo, en deporte no entiendo yo muy bien que haya, por ejemplo, 4 equipos en la escuela deportiva y haya 2 monitores solos. Porque claro, los monitores no pueden estar en 2 sitios a la vez. Entonces, yo lo que digo es que cuando yo he estado también, si había 3 equipos, había 3 monitores. Que tienes que quitar dinero de un lado para otro, pues tendrás que hacerlo, pero a esos niños hay que atenderlos. Y, hombre, cosas sencillas, pero cosas que se pueden hacer. Después, arreglo del vestuario del campo de fútbol, porque el vestuario lleva ya mucho tiempo y se han hecho 4 cositas y no se ha terminado. Y... por ejemplo, con la construcción hay un bar allí que es donde se saca más o menos dinero para el deporte y demás. Pues claro, no sé con qué criterio han hecho una grada que ahora desde el bar no se ve nada. Entonces, cambiarlo de ubicación el bar para poder ver, que el Ambigú pueda funcionar y pueda funcionar los equipos. Una gestión mejor de las pistas de pádel, porque allí hay 2 pistas de pádel que yo conseguí una, antes de irnos conseguí yo una, y la otra el nuevo alcalde hizo un trato total, que allí las pistas de pádel prácticamente están cerradas ahora mismo, y porque los vecinos me cuentan mucho que claro, es que vale mucho dinero pagarlo, cuando eso se hizo con un plan de empleo y el requisito era que hubiera una persona trabajando allí, un plan de empleo estable, que es lo que se llamaba. Entonces, la forma de gestionar esto para que sea un servicio al vecino, no un beneficio para la empresa, para una empresa. Que pueda autosubvencionar, se pueda. El pabellón cubierto que está terminado, claro, esto aquello habrá que darle su utilidad. Y después otra de las cosas que sí es importante, que sí me gustaría, pero haciendo un estudio serio y demás. Allí el campo de césped, ponerle césped al campo de fútbol, pero claro, allí tenemos un problema que yo lo he vivido y como lo he vivido lo tengo que decir. Allí, en cuanto llueve mucho, el campo de fútbol que es de Albero ahora se inunda. O sea que a mí no me vale que tú digas, no, yo quiero hacer un campo de césped, muy bien, pero si cuando caigan 4 gotas lo va a tener bajo agua, no es... Exactamente, entonces lo que quiero es hacer un campo de césped, por supuesto, pero en condiciones para que no se inunde. Claro, con acondicionamiento previo. Exactamente, que vale más dinero, yo lo entiendo, pero por eso pero tú no puedes decir, con menos dinero lo hago y cuando caigan 4 gotas va a estar inundado. Entonces, hacer un estudio serio y decir, mira, queremos un campo de césped, pero que no se vayan a inundar. En servicios sociales, pues aumentar las partidas porque ahora, por desgracia, hombre, estos son temas bastante escabrosos y allí hay muchos vecinos hay vecinos que lo están pasando mal, porque no todo el mundo puede trabajar en ferias, no todo el mundo puede seguirse a la aceituna, que hay vecinos que lo están pasando mal. El hogar del pensionista ahora lo están remodelando, el que por cierto se va a quedar muy bonito y demás, y a mí no me duele emprender con decir que esto es una obra que la está haciendo el equipo actual, pero yo lo que quiero es que, enfocado como está, qué autonomía van a tener ellos para gestionar porque según me lo están poca autonomía, y eso sí, la subvención al hogar del pensionista y demás. En educación, pues colaborar con las AMPA y demás, por eso siempre hemos sido así. Recuperar una cosa que se ha perdido, que era una pequeña contribución, pero yo creo que importante. Nosotros le pagamos, si venía a Utrera un estudiante, nosotros pagábamos la mitad del viaje, que eran 2 euros, 1 euro pagábamos nosotros, que son detalles que a lo mejor son, pero que en una familia pues se va notando. Recuperarlo, porque por lo visto eso se ha perdido. Incentivar a los niños de que terminan el colegio, pues para que terminen la ESO y demás y después sigan estudiando, pues nosotros dábamos la entrada, o sea, el carnet de la piscina, que mira, algo te ahorra y puede hacerlo. Establecer convenios con estudiantes con los estudiantes para que las prácticas que tengan que hacerlas, que las hagan en el pueblo. Auxiliar administrativo, cualquier cosa de esa, que la haga en tu ayuntamiento y con tu gente. Allí han hecho revierte los beneficios en el municipio, porque claro. También han hecho trabajadores sociales, pues también han hecho las prácticas allí. Hombre, creemos que son importantes. En juventud, en impulsar la vivienda de protección oficial, que siempre se habla mucho,
pero la última que querían hacer allí, cuando empieza a las condiciones, dice, bueno, pero esto necesita una nómina de 1.500 euros para poder mantener esto. Y que desgraciadamente... ¿Y qué joven o qué mayor tiene esa habilitar la caseta municipal? Porque la caseta municipal en la feria sí, pero después durante el año pues la verdad que no tiene mucha, no se utiliza mucho, pues entonces habilitarla para hacer actividades para la juventud, que yo creo que también se merecen de que tener sus actividades. Y una cosa que bueno, al menos intentar por todos los medios una forma de para los jóvenes que acceden, para que accedan al primer empleo, pues de alguna forma desde el ayuntamiento, no sé, como bolsa de trabajo, es que no sé cómo articularlo, porque claro, tendría que ver exactamente, pero lo que no podemos es chavales que no han accedido nunca a ningún empleo, pues tratar de que de alguna forma pues que accedan al primer empleo, a partir de ahí que ya vayan, pero al menos intentarlo por todos los medios, porque hay muchos chavales jóvenes que no han accedido todavía al primer empleo. En cultura, la ampliación de la biblioteca, que era una promesa nuestra, que no pudimos cumplirla, porque claro, salimos del gobierno, y ampliar la biblioteca y la zona de estudio, porque allí van muchos chavales a estudiar a la biblioteca, y hombre, si la hacen más grande, pues una zona de estudio un poco más específica para eso precisamente, para el estudio, para que no te molesten nadie ni nada. En participación ciudadana, pues el registro de asociaciones, que ya lo hay, en el apoyo a las hermandades, que hay 3 hermandades allí, tanto el apoyo tanto económico como material, o como, hombre, esto siempre se ha hecho y la verdad que funcionan bastante bien, tanto a los clubes deportivos, a todo esto, pues eso se mantiene. En fiestas, pues la fiesta por nosotros, por fiestas no falla, porque tenemos muchísimas, pero sí es verdad que yo he visto en estos últimos años que nosotros nos preocupaba mucho la seguridad en la fiesta, y yo veo, por suerte no ha pasado nunca nada, pero nosotros pecábamos a veces de mucha seguridad, o a eso algo, al menos lo que nos decían, pero sí es verdad que preferíamos pecar de mucho que adolecer de poco. Entonces yo he visto que hay fiestas que últimamente poca seguridad. Tú no puedes tener una fiesta que hay 1000 personas con 2 policías, porque es que de momento te puede formar un cacao que no veas. Y entonces esto sí, nosotros teníamos 4 policías, 2 guardias civiles, teníamos los vigilantes que en ese momento teníamos nosotros, y hombre, un número, protección civil, bomberos, que son cosas que a lo mejor solamente lo que hace falta es solicitarlas, pero hay veces que nosotros prácticamente para todas las fiestas teníamos esto, porque simplemente solicitarlo, que no una fiesta porque sea pequeñita, una fiesta pequeñita te reúne 1000 personas, claro, y pues te puedes encontrar con un altercado bastante fuerte. En seguridad ciudadana, el tema de nosotros teníamos una figura que era el vigilante municipal, que, bueno, era una persona que siempre teníamos allí, que entraba desde las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Este hombre era como antiguamente un sereno. Exactamente, que estaba allí, que veía algo raro, llamaba a la guardia, contacto permanente con policía local y guardia civil, y por cierto en muy buena armonía, pues simplemente la policía utilizaba, o la guardia civil utilizaba a este hombre, oye, ¿qué pasa? Mira, van para allá, y se evitó en su momento tanto robos como acciones de violencia de género, que también la hubo, no sé, peleas y de todo esto, porque claro, ellos no podían intervenir, pero sí podían alertar. Exactamente, entonces cosas así que yo veo que entre otras cosas, vamos, pero así a grosso modo es lo que queremos nosotros para nuestro pueblo, que a ver, yo entiendo que son cosas sencillas, que hablo desde la experiencia de que algunas cosas se pueden retomar otra vez y otras cosas se pueden hacer, y no estoy pidiendo ni estoy diciendo esto es cosas irrealizables, porque a mí me gustaría que cuando se hace un programa y se pone tantas cosas, después cuando no se cumple no me vengas con la excusa de decir, no, es que no he tenido tiempo, es que no he tenido... Hombre, si tú pones una cosa que prácticamente tú la pones para llamar la atención y sabes que es imposible, pues no la pongas. No la pongas, porque después el vecino te va a decir, oye... Pasa factura. Exactamente. Pues eso es lo que yo quiero. Por eso, cuando en el preámbulo digo que allí, que nosotros todos sabemos quiénes somos, qué hemos hecho durante estos tiempos,
y nadie puede decir, no, es que vamos a probar con este que no sabemos cómo es, a ver qué tal. No. Allí los 3 candidatos del Palmar, porque los de Utrera no los conoce, pero bueno, los 3 candidatos del Palmar, que nos presentamos para la presidencia de alcaldía, hemos estado gobernando. El primero estuvo hace 14 o 15 años, que fue cuando hicimos el partido para intentar de sacar adelante el pueblo. Después tuvimos nosotros y después ha estado el PSOE este tiempo. O sea que los 3 candidatos de allí del Palmar, nadie puede decir, no, es que no lo conocemos. Sí, los conocemos y sabemos cómo funciona. Claro. Ya o sea pueden votar con argumentos. Exactamente, que no, porque tú cuando no conoces a alguien, el PSOE, que por cierto sacó 130 votos más que yo el alcalde, que no sacó más, sino 130, bueno, más que yo, el alcalde de la UNAELA solamente por un voto ya es alcalde, por uno nada más. Claro, siempre decían el cambio. Han estado 4 años, porque ya en este último es cuando han empezado a hacer una obra allí, que era para otra cosa y la han tenido que hacer deprisa y corriendo, pero después han estado prácticamente todo el tiempo terminando lo que nosotros habíamos iniciado, pabellón cubierto, en el colegio también han hecho una rampa que nosotros teníamos proyectarnos, pedía todo para hacerla, el gimnasio del colegio, toda cosa que habíamos hecho nosotros, o sea que el cambio realmente lo que han ido terminando lo que nosotros habíamos empezado. Y una cosa que se me olvidaba, una de las primeras cosas que haríamos también, que eso precisamente se me olvidaba y es muy importante, la reducción de gastos de los políticos. Porque yo no concibo que un pueblo como el Palmar, su alcalde pueda ganar entre una cosa y otra 2.000 y pico de euros. Yo no lo veo correcto porque yo no ganaría eso ni muchísimo menos, sería bastante menos dinero. Y después suprimir el cargo de esto que es tan famoso que hay ahora de cargo de confianza, porque yo entiendo que en lugar de cargo de confianza, pues tendría que haber, por ejemplo, si los concejales tienen que estar a media jornada o lo que sea, pero que son concejales que van en una lista y sabes quién son y tú le votas esa lista y demás. Pero un cargo de confianza, tú lo que haces es que a ti te cae bien o tú quieres que tenga allí me refiero, otra a lo mejor un cargo de confianza en un ayuntamiento de más altura, pues tú puedes decir, bueno, tengo que tener un asesor de lo que sea, pero allí el asesor evidentemente no es para eso. Entonces yo eso lo suprimiría y ese dinero pues incluso para monitores deportivos, por ejemplo, también, que no está de más. Y yo esas cosas sí la tendría. Y sobre todo, lo dejaba para lo último porque el objetivo primero y principal sería el ayuntamiento propio. O sea, eso sería lo primero que como alcalde intentaría por todos los medios que eso fuera nuestro primer objetivo de siempre, y eso sí sería lo innegociable, claro. Son cosas que tú no puedes por ti mismo, tiene que haber otra gente, pero ese es nuestro objetivo de siempre. Bueno, Manuel, pues has expuesto muy bien todo el programa electoral. Con él yo creo que nos sirve un poco para concienciarnos de las muchas necesidades que tiene la ELA, porque como vemos hay propuestas en muchas áreas distintas, en deporte, en cultura, entonces nos ayuda un poco a ver que de verdad hacen falta muchas actuaciones y en muchas áreas diferentes. Hombre, cuando yo te digo, yo lo que pretendo con este programa es mejorar lo que hay, o intentar mejorar lo que hay desde la experiencia de mi gestión. Entonces, carencia, claro, es que veo carencia porque, por ejemplo, lo que estábamos hablando en área de deporte, que si hay 3, 4 equipos, pues lo lógico es que tenga cada uno su entrenador. En cosas así, no es que aquello sea esté tan mal como para decir no hay que arreglarlo todo, simplemente hacer retoques que yo veo que se pueden hacer porque ya lo hacíamos nosotros antes. Simplemente esa aclaración. Estupendo, pues muchas gracias, Manuel, por acercarnos este trocito de política de una parte de Utrera que también es importante, que hoy en día seguís perteneciendo a Utrera, y simplemente pues animaros en esa lucha y a seguir trabajando en definitiva por vuestro pueblo, se llame pueblo, pedanía o entidad local autónoma. Así que muchas gracias por venir también a este espacio Telecable. A ustedes, muchas gracias.